15 mitos y supuestas mentiras de la Biblia que resultaron ser ciertos. Durante muchos años, la existencia de personajes, ciudades, lugares y objetos mencionados en la Biblia fue puesta en duda, y si bien estas negaciones a menudo eran producto de la rivalidad religiosa, resultaban alimentadas por la ausencia de evidencias que las confirmaran. Todo ello a pesar de que diferentes fuentes extrabíblicas, como los historiadores antiguos, Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Tácito, habían avalado la veracidad de muchos de estos personajes y sitios. Ciudades como Ur, Nínive y Nazaret eran consideradas como lugares de existencia dudosa en la antigüedad, hasta que las excavaciones arqueológicas revelaron su autenticidad histórica. Asimismo, célebres personajes bíblicos, incluyendo a David, Ciro el Grande, Ezequías, Caifás y Poncio Pilato, fueron señalados como probables figuras legendarias, hasta que hallazgos arqueológicos confirmaron su existencia. Unos obreros en Jerusalén encontraron por accidente la tumba del hombre que ordenó la muerte de Jesús. ¿Puede existir un hombre si el lugar donde se crió nunca existió? ¿Poncio Pilato fue real o solo un villano inventado para la historia de Jesús? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Se decía que Nazaret no existía en tiempos de Jesús. Uno de los argumentos que solían utilizarse para negar la existencia de Jesús como personaje histórico es que Nazaret, su lugar donde crió, no existía en aquella época. Este señalamiento es rebatido como ilógico por el erudito estadounidense en el Nuevo Testamento, Bart Ehrman, escéptico en creencias religiosas, quien afirma: podría refutar este argumento con bastante facilidad señalando que es irrelevante. Si Jesús existió, como sugiere la evidencia, pero Nazaret no, como sostiene esta afirmación, entonces simplemente vino de otro lugar. Sin embargo, lo más importante es que la existencia de Nazaret en tiempos de Jesús ha sido probada por varias evidencias arqueológicas que indican que ya era un lugar poblado en el primer siglo de la Era Común. Objetos helenísticos y romanos tempranos, incluidos lámparas, una jarra de cocina y fragmentos de cerámica, descubiertas en las excavaciones de Nazaret en 1969, proporcionan un contexto del siglo I. A finales del siglo XX, excavaciones en el Pozo de María, un antiguo manantial de Nazaret, revelaron monedas de los periodos helenístico y romano temprano, seguramente utilizadas en tiempos de Jesús. Posteriormente se descubrió una vivienda nazarena del siglo I que aún conservaba puertas y ventanas intactas. En 2015, el arqueólogo Ken Dark encontró evidencias de veneración cristiana primitiva en el lugar, lo que sugiere que pudo haber sido el hogar de la infancia de Jesús. Si bien hasta hace varias décadas las pruebas sobre la existencia de Nazaret en el primer siglo de la Era Común eran pobres, investigaciones más recientes han demostrado de forma concluyente que el pueblo ya existía en tiempos de Cristo. Según estos hallazgos, en los tiempos de Jesús, Nazaret era un poblado de unas 50 viviendas habitado por judíos modestos y devotos. Número 2. La existencia de Ciro el Grande. Entre 1876 y 1882, el arqueólogo Horstmund Rassam, trabajando por encargo del Museo Británico, realizó una notable cantidad de descubrimientos trascendentales en Babilonia, Nínive y otros sitios, incluyendo la epopeya de Gilgamesh, el primer texto literario conocido, y el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro constituye una de las principales evidencias sobre la existencia de Ciro el Grande, el rey persa que fundó la dinastía aqueménida en el siglo VI a.C. Esta pieza de arcilla conservada en Londres, Inglaterra, en el Museo Británico, contiene una proclama de Ciro el Grande en idioma acadio babilonio cuneiforme. El texto marcó un hito sin precedentes en el respeto y la tolerancia por los diferentes pueblos y creencias en la antigüedad, hasta el punto de que es reconocido como la primera declaración de derechos humanos del mundo. A través de esta proclama, Ciro liberó a los esclavos, promulgó la igualdad racial, declaró que todos los pueblos tenían derecho a elegir su propia religión y estableció el respeto a las costumbres y tradiciones de las minorías étnicas. El texto conmemora la toma de Babilonia por el rey persa en el año 539 a.C. y la posterior restauración de la ciudad, y fue creado poco después de la conquista de Babilonia en 539 a.C., durante el reinado de Ciro.
Cuando Ciro conquistó Babilonia, había en la ciudad muchos judíos cautivos de las conquistas de Judá por Nabucodonosor en 605, 597 y 587 a.C. El cilindro de Ciro establece que la política del rey persa era devolver a los exiliados a sus lugares de origen y asentamientos, y construir santuarios permanentes para los dioses de estos pueblos. Número 3. Ciro el Grande en la Biblia. Ciro el Grande gobernó el imperio aqueménida desde 550 hasta su muerte, en 530 o 531 a.C., y es objeto de gran elogio en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. Es reconocido en las Escrituras por su papel en la conquista del imperio neobabilónico y la posterior liberación del pueblo judío cautivo en Babilonia. De acuerdo con el texto bíblico, durante su primer año de reinado, Ciro fue impulsado por Dios para que emitiera un decreto real que disponía la repatriación a la tierra de Israel de los judíos desterrados en Babilonia, así como la reconstrucción del templo de Jerusalén. El rey persa no solo liberó a los judíos, que partieron hacia Judá, sino que les entregó los vasos sagrados tomados por los babilonios de Nabucodonosor II del templo de Salomón durante el saqueo de Jerusalén. Igualmente, Ciro se interesó en el proyecto de reconstrucción del templo, entregando a los judíos una importante suma de dinero para la compra de materiales de construcción. Estos esfuerzos resultaron en la reconstrucción del santuario judío, aproximadamente en el año 516 a.C., marcando el inicio del periodo del Segundo Templo. Desde entonces, Ciro es venerado como Mesías, el único no judío reconocido por el judaísmo. En la Biblia, la liberación de los judíos exiliados en Babilonia es mencionada principalmente en el primer capítulo del libro de Esdras, en el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas y en profecías específicas del libro de Isaías. El periodo del Segundo Templo se extendió durante casi 6 siglos, hasta el año 70 de la Era Común, cuando el ejército romano al mando de Tito destruyó el santuario, del que sobrevivió el muro occidental o muro de las lamentaciones. Número 4. Nínive era considerada legendaria. Nínive fue una antigua ciudad de la Alta Mesopotamia, ubicada en el sitio del actual Mosul, en Irak. Sus ruinas se encuentran en la orilla oriental del río Tigris, y fue la ciudad más grande y capital del imperio neo-asirio. Actualmente, la mitad de Mosul recibe su nombre, así como una de las gobernaciones iraquíes. Fue posiblemente la ciudad más rica del mundo antiguo durante medio siglo, hasta el año 612 a.C., cuando resultó saqueada por una coalición de antiguos pueblos sometidos, entre estos babilonios, escitas y medos, durante un periodo de guerras civiles asirias. Sus ruinas se ubican frente al centro histórico de la moderna Mosul y están constituidas principalmente por 2 stel, o montículos dentro de las murallas, el Kuyunkijak y el Nabi Yunus, donde se encuentra un santuario dedicado al profeta Jonás, quien predicó en Nínive según la Biblia hebrea y el Corán. En el montículo de Kuyunkik, el asiriólogo y diplomático británico Austin Henry Layard redescubrió en 1849 el palacio perdido de Sennacherib, con sus 71 habitaciones y bajorrelieves colosales. Layard desenterró el palacio y la célebre biblioteca de Asurbanipal, con 22.000 tablillas de arcilla cuneiformes. La ubicación del sitio de Nínive ya era conocido en la Edad Media, siendo visitado en 1170 por el viajero judío Benjamín de Tudela, y poco después por el rabino germano bohemio, Petaquías de Ratisbona. La Biblia hebrea menciona por primera vez la ciudad de Génesis 10:11, que señala que Asur dejó aquella tierra y fundó Nínive. La fundación de Nínive por el hijo de Sem y nieto de Noé también es señalada por los textos de los jubileos, encontrados entre los rollos del Mar Muerto descubiertos en el siglo XX. Número 5. Se decía que Ur, de los caldeos, era una leyenda. Antes de que el funcionario y arqueólogo pionero británico John George Taylor descubriera sus ruinas a mediados del siglo XIX, la bíblica ciudad de Ur, patria de Abraham, fue en buena medida una leyenda. Ur fue una importante ciudad-estado sumeria en la antigua Mesopotamia, situada en el lugar de la moderna Tel el-Mukayyar, en Irak. Era una ciudad costera cerca de la desembocadura del Éufrates en el Golfo Pérsico, pero la línea del mar se ha desplazado desde entonces, y el sitio ahora se encuentra tierra adentro, en la ribera sur del río. Ur data de cerca del año 3800 a.C. y está registrada en la historia escrita como una ciudad-estado desde el siglo XXVI a.C., con Mesa Nepada como su primer rey conocido. En las décadas de 1920 y 1930, el arqueólogo británico Leonard Woolley desenterró unos 35.000 artefactos de Ur, incluidos los restos de un cementerio real que incluía más de 2.000 entierros y una enorme variedad de coronas, cascos de oro y joyas que datan de aproximadamente el año 2600 a.C.
En ese momento, el descubrimiento del cementerio real rivalizó con el de la tumba del rey Tut en Egipto. Las tumbas reales de Ur pertenecen al periodo dinástico temprano Ilás, fechado aproximadamente en el siglo 25 o 24 a.C., y contenía numerosos objetos de lujo hechos de metales preciosos y piedras semipreciosas importadas de lugares lejanos, como Irán, India y Afganistán. Esta enorme riqueza demuestra la importancia económica de Ur durante la Edad del Bronce temprano. Una excavación de 1929 reveló las liras de Ur, instrumentos de 11 cuerdas y forma de toro, parecidos a las arpas modernas. Número 6. Se decía que Caifás era un personaje literario. José ben Caifás fue un sumo sacerdote judío de la secta de los saduceos, que vivió entre los reinados de los emperadores romanos Augusto y Claudio. Los evangelios le asignan un papel prominente en la conspiración que condujo a la crucifixión de Jesús. Juan 11:50 le atribuye la frase: «Conviene que muera uno solo por el pueblo, y no que perezca la nación entera». Según el Talmud, en el año 18 de la Era Común, Caifás fue designado por Valerio Grato, prefecto romano de Judea, como sumo sacerdote judío. Caifás se casó con la hija del antiguo sumo sacerdote Anás y se mantuvo como autoridad religiosa máxima entre los judíos durante todo el periodo gubernamental de Poncio Pilato, sucesor de Grato y otro conocido personaje del Nuevo Testamento. Considerado por mucho tiempo un personaje ficticio, en 1990 fue encontrada accidentalmente en Israel la llamada tumba de la familia Caifás, un osario prolijamente ornamentado, contentivo de los restos de 2 bebés, 2 adolescentes, una mujer adulta y un hombre fallecido en torno a los 60 años. El osario está identificado como perteneciente a José ben Caifás, y varios eruditos sostienen que se trata de la tumba del principal enemigo de Jesús, según los evangelios. Otros estudiosos lo ponen en duda, señalando la ausencia de identificación de Caifás como sumo sacerdote e inconsistencias en la escritura de su nombre. El osario de piedra caliza mide aproximadamente 75 centímetros de largo y 37 centímetros de alto, y se conserva en el Museo de Israel de Jerusalén. De ser correcta la hipótesis de que se trata de la tumba de Caifás, serían los primeros restos recuperados de un individuo mencionado en la Biblia. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, considerado la fuente extrabíblica más fiable sobre Caifás, asentó la información acerca de la cronología asociada al sumo sacerdote. Número 7. Eruditos descartaron la descripción de Juan 5:2 de una piscina con 5 pórticos como ficción simbólica. Uno de los milagros más famosos de los evangelios es relatado en Juan 5, en el que Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, en Jerusalén. Otro milagro mencionado por Juan es situado en el estanque de Siloé, también en Jerusalén, donde Jesús sanó al ciego. El estanque de Siloé fue descubierto en 2005 y rápidamente asociado con el lugar mencionado en el Evangelio. En cambio, el estanque de Betesda fue excavado a finales del siglo XIX, pero los expertos tardaron más de un siglo en identificar e interpretar con precisión el sitio. El estanque de Siloé se ha identificado como un mikveh, un baño ritual judío, y el escritor Urban C. von Walhed ha sugerido en su libro El desconcertante estanque de Betesda que este también lo sea. De ser correcta esta teoría, significaría que 2 de los más conocidos milagros atribuidos a Jesús en el Nuevo Testamento se produjeron en baños rituales judíos. Juan describe el estanque de Betesda como de 5 pórticos, una característica totalmente inusual, ya que se trataría de una piscina pentagonal y no rectangular. La mayoría de los eruditos se refirieron a este pasaje del evangelista como una ficción simbólica. Sin embargo, cuando el estanque de Betesda fue excavado, se descubrió que en realidad se trataba de una piscina de 2 estanques separados por un muro. ¿Fue este muro el 5.º pórtico mencionado por Juan? Número 8. El uso por Lucas del término griego politarcas en Hechos 17:6-8 fue criticado como anacrónico o inventado. Un politarca era un magistrado en la Grecia helenística y romana que supervisaba la política y tenía poderes policiales dentro de una ciudad. Lucas utiliza la palabra politarcas cuando describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles el momento en el que Jasón y otros cristianos fueron llevados ante esta autoridad en la ciudad de Tesalónica, entonces en Macedonia, por desafiar las leyes romanas al proclamar a Jesús como rey. El uso del término politarcas por parte de Lucas fue criticado como inventado o anacrónico en el contexto del primer siglo de la Era Común. Los críticos argumentaban que el uso que Lucas hacía del término no estaba atestiguado en la literatura griega clásica, considerando esto como evidencia de que el evangelista y autor del libro Hechos de los Apóstoles no era un escritor del siglo I de la Era Común, o que desconocía la terminología utilizada en ciudades macedonias como Tesalónica. Sin embargo, las evidencias arqueológicas
particularmente las inscripciones tesalónicas, incluyendo la significativa inscripción de la Puerta de Vardar, ahora conservada en el Museo Británico, permitieron confirmar que Politarca era, de hecho, un título oficial para los magistrados de la ciudad de Tesalónica durante los periodos helenístico y romano. Esta confirmación proporciona evidencia de la exactitud histórica del término empleado por Lucas en el libro Hechos de los Apóstoles. Las críticas a la expresión utilizada por el evangelista fueron particularmente intensas en los siglos XVIII y XIX, especialmente entre los estudiosos afines al método histórico crítico. Esta escuela de pensamiento cuestionaba a menudo la fiabilidad de la Biblia y veía el libro de los Hechos con escepticismo, asumiendo que había sido escrito a finales del siglo II de la Era Común, por lo que contenía terminología anacrónica o simplemente inventada. Número 9. Cuestionaban si Galión fue realmente procónsul de Acaya, como registra Hechos 18, 12, 17. Hechos 18, 12, 17 afirma: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. La existencia de Galión como procónsul de la región griega de Acaya en el libro de los Hechos fue puesta en duda hasta comienzos del siglo XX, cuando se descubrió la inscripción de Delfos, o inscripción de Galión en el templo de Apolo en Delfos. Esta es una colección de fragmentos de una carta escrita por el emperador romano Claudio en el año 52 de la Era Común. En la carta, el sucesor de Calígula y predecesor de Nerón afirma: durante mucho tiempo no solo he estado bien dispuesto hacia la ciudad de Delfos, sino también solícito por su prosperidad, y siempre he protegido el culto de Apolo. Pero ahora, como se dice que está desprovista de ciudadanos, como Galión, mi amigo y procónsul, me informó recientemente, y estando deseoso de que Delfos conserve su anterior rango, os ordeno que invitéis también a gente de buena cuna de otras ciudades a Delfos, como nuevos habitantes. La referencia del emperador al procónsul Galión no solo representó la confirmación histórica de la existencia de este personaje mencionado en los Hechos, sino que proporcionó un importante marcador para el desarrollo cronológico de la vida del apóstol Pablo. Número 10. Los críticos decían que Poncio Pilato no existía. Como muchos otros personajes de los evangelios, la existencia real de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea responsable de la ejecución de Jesús, fue puesta en duda durante largo tiempo, a pesar de que se le conocía no solo por la fuente evangélica, sino también por diversos autores judíos y romanos del primer siglo de la Era Común, como Filón de Alejandría, Josefo y Tácito. Pilato, un integrante de la Orden Ecuestre de Roma, fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36. Entre los gobernadores romanos de Judea, Pilato es la figura mejor documentada, aunque se conservan pocas fuentes sobre su gobierno. Prácticamente no se sabe nada sobre su vida antes de convertirse en procurador, ni sobre las circunstancias de su nombramiento. Entre las principales pruebas físicas que se conservan de su existencia se incluyen las monedas que acuñó y la inscripción de la piedra de Pilato. Fuentes antiguas como Filón, Josefo y el Evangelio de Lucas relatan varios incidentes entre Pilato y la población judía, a menudo citando su insensibilidad hacia las tradiciones religiosas de los judíos. Los arqueólogos han encontrado una única inscripción sobre el prefecto romano, llamada la Piedra de Pilato. Esta inscripción, descubierta por arqueólogos italianos en 1961, en el sitio arqueológico israelí de Cesarea Marítima, dice fragmentariamente: Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Según afirma la historiadora neozelandesa Joan E. Taylor, aparte del nombre y título de Pilato, la inscripción no está clara. Sin embargo, el texto grabado en piedra caliza confirma la existencia y el cargo de Pilato en la Judea que fue escenario de la pasión y muerte de Jesús. Número 11. Se decía que el rey David era un mito. La estela de Tel Dan es la evidencia arqueológica más antigua sobre la existencia del rey David, un personaje bíblico considerado mítico por muchos durante largo tiempo. Cuando fue descubierta en el norte de Israel en 1993, la estela de Tel Dan se convirtió en la prueba más temprana, al margen de las escrituras, sobre la veracidad de la casa de David. La losa fragmentaria contiene una inscripción aramea que data del siglo IX a.C. y fue encontrada en 1993 en Tel Dan, Israel,
ciudad llamada de diferentes maneras en la Biblia hebrea. Contiene varias líneas de hebreo antiguo y el texto sobreviviente describe que un individuo mató a Joram, rey de Israel Samaria, hijo de Acab, y a Ocosías de Judá, un soberano perteneciente a la casa de David. La estela corrobora paisajes de la Biblia hebrea, ya que el segundo libro de los Reyes hace mención de Joram, un hijo del rey israelita Acab y su esposa fenicia Jezabel. Según la propia Biblia hebrea, es probable que haya sido mandada a tallar por Hazael, rey de Aram Damasco, cuyo idioma habría sido el arameo antiguo. Hazael es mencionado en 2 de Reyes 12 como el conquistador de Israel Samaria, aunque no de Jerusalén. El trozo de basalto de casi 1000 centímetros cuadrados reconoce las victorias militares de quien, según los eruditos, fue el rey Hazael de Aram, un área de la actual Siria que incluye a Damasco. Uno de esos triunfos fue sobre un descendiente del rey David. Número 12. Los hititas bíblicos. Los hititas bíblicos fueron un grupo de personas mencionadas en la Biblia hebrea, descritas viviendo en Canaán o cerca de allí entre las épocas de Abraham y Esdras, después del regreso de los judíos exiliados en Babilonia. Su patriarca fue Het, hijo de Canaán, nieto de Cam y bisnieto de Noé. A finales del siglo XIX, este pueblo bíblico fue identificado con un imperio de lengua indoeuropea recién descubierto en Anatolia, una notable potencia regional durante la mayor parte del segundo milenio antes de Cristo, que pasó a ser conocida como los hititas. Sin embargo, la relación entre el imperio hitita y los hititas bíblicos continúa sometida a debate. Según el Génesis, el hitita Efrón vendió a Abraham la cueva de Macpela en Hebrón para que la usara como tumba familiar. Posteriormente, Esaú, hijo de Isaac y nieto de Abraham, se casó con mujeres hititas. Según Josué 1:4, Dios le dice al sucesor de Moisés, al describir la tierra prometida: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el gran mar hacia la puesta del sol, será vuestro límite. De acuerdo con Jueces 1:26, cuando los israelitas conquistaron Betel, dejaron ir a un hombre que se dirigió a la tierra de los hititas, donde fundó el asentamiento cananeo de Luz. La Biblia hebrea menciona a los hititas bíblicos en tiempos del rey Salomón como uno de los poderosos vecinos del reino de Israel, junto a los sirios. Tras la caída del imperio hitita cerca del año 1178 a.C., un remanente de ese pueblo se dispersó, fundando algunas ciudades-estado en el norte de Siria, y se suele asumir que se trata de los hititas bíblicos mencionados en la época de Salomón. Número 13. Los sellos del rey Ezequías. Según la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, Ezequías fue el 13º rey de Judá entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo VII a.C. De acuerdo con 2 de Reyes 18, era hijo del rey Acaz. El Evangelio de Mateo lo señala como parte de la genealogía de Jesús, que el evangelista remontó hasta David. La arqueóloga israelí Eliad Mazar descubrió la bula o sello de Ezequías, hallazgo que fue anunciado públicamente en 2015. El sello, una pequeña pieza de arcilla, fue encontrado en Orfel, una parte del área sur de la ciudad vieja de Jerusalén, en un contexto de basura real de la época de Ezequías. Tiene una impresión que dice: perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. La bula, que mide poco más de 1 centímetro de diámetro, lleva una impresión de sello que representa un disco solar de 2 alas flanqueado por símbolos de Al-Lanaj, llave de la vida. El sello fue descubierto junto con otras 33 bulas estampadas durante el tamizado húmedo de tierra de un vertedero situado junto a un edificio real del siglo X a.C. Esta ha sido la primera vez que se encuentra la impresión del sello de un rey judío en una excavación arqueológica controlada, confirmando la existencia del rey bíblico Ezequías. En el antiguo Cercano Oriente, las bulas estampadas se utilizaban tanto para firmar como para asegurar la autenticidad de los documentos reales. El rey Ezequías fue conocido como un activo reformador religioso y por sus tentativas de independencia de los asirios. Número 14. Los huesos de San Pedro bajo el Vaticano. Según la tradición cristiana, el emperador Constantino ordenó construir la primera basílica de San Pedro en el lugar de la tumba del apóstol y primer papa. La actual basílica tiene un nivel inferior llamado las Grutas Vaticanas, donde están enterrados muchos papas, y el nivel del suelo de este lugar se corresponde aproximadamente con el del santuario constantiniano del siglo IV. Antes de morir en 1939, el Papa Pío XI expresó su deseo de ser enterrado en las Grutas Vaticanas. A pesar de lo atestado que estaba el sitio, el nuevo Papa Pío XII, que quería cumplir con la voluntad de su antecesor, ordenó habilitar un espacio para enterrar a Pío XI. En el transcurso de los trabajos fue descubierto un espacio vacío bajo el pavimento, donde eran visibles los restos de un complejo funerario. Así apareció un tercer nivel, el de una extensa necrópolis romana.
Las excavaciones realizadas a lo largo de las décadas de 1940 y 50, con la participación de arqueólogos, intérpretes de la Biblia y otros especialistas, revelaron la existencia de una vasta y rica necrópolis de los 2 primeros siglos de la Era Común, contentiva de 22 grandes tumbas y de otras más pequeñas. Una de las grandes tumbas fue encontrada justo debajo del actual altar mayor de la Basílica de San Pedro, y probablemente, tal como señala la tradición, perteneció al apóstol Pedro. El Papa Pío XII afirmó que se trataba de la tumba de San Pedro, lo cual fue aseverado también por Paulo VI. Número 15. La tumba de San Pablo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y estuvo preso unos 2 años. Dado que apeló al César, fue trasladado prisionero a Roma, donde fue juzgado y ejecutado. La tradición de los padres de la Iglesia sostiene que Pablo murió de forma violenta en Roma bajo el gobierno de Nerón, emperador que reinó entre los años 54 y 68. Fue Eusebio de Cesarea el primero en afirmar categóricamente en el siglo IV. Está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma. Según la Pasión de Pablo, texto apócrifo del siglo VI, el apóstol fue enterrado en la hacienda de Lucina, una cristiana, y lugar donde más tarde se levantó la Basílica Romana de San Pablo extramuros. En 2006, un equipo arqueológico del Vaticano que realizaba excavaciones en la Basílica de San Pablo extramuros descubrió debajo del altar mayor un sarcófago de mármol con unos restos óseos fechados entre los siglos I y II de la Era Común, mediante la técnica del carbono 14. En 2009, el Papa Benedicto XVI expresó su convicción de que los restos correspondían a los del apóstol Pablo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 15 mitos y supuestas mentiras de la Biblia que resultaron ser ciertos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.